Bien, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Ernesto Ortiz, gracias por recibir Entre Líneas. Vuelve el fútbol y vuelve, por supuesto, el trabajo de los periodistas, se puede decir en estudio o en estadio. Buenas noches. Bueno, un gustazo, Yalis, un saludo a toda la gente de Entre Líneas y a los colegas de Rocha, básicamente. Creo que sí, que tenemos una situación en la que hemos avanzado mucho para la vuelta del deporte de competencia, tanto en el básquetbol como en el fútbol, y en lo que a vos concretamente me preguntabas, en lo que respecta al fútbol, vamos dándole forma a los protocolos sanitarios para la prensa deportiva. Te podría decir que por estas horas nos ha llegado ya el borrador de lo que va a ser el sistema operativo de acreditaciones, que va a funcionar para la reanudación del fútbol en la primera división, que supongo que no va a ser distinto cuando retorne el fútbol en la segunda división profesional. En base a la base de datos, valga la redundancia, que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol, a través de los carnets de libre acceso, tienen registrados medios de prensa y periodistas, alrededor de 700, más fotógrafos, y sobre esa base se van a emitir cupos para los partidos, que es lo que se está resolviendo por estas horas. Cupos que tienen que ver con la excepcionalidad y lo extraordinario de la situación, en cuanto a que van a ser limitados, pero que van a permitir el trabajo de quien resuelva hacerlo en forma presencial, sin ningún tipo de dificultad, por los números que se están manejando por estas horas de los cupos para los diferentes rangos de medios, y nos referimos a diarios de circulación nacional, a periódicos, a sitios web, agencias de noticias y a radios y programas deportivos. Están considerándose eso, y los cupos varían, no básicamente en la cantidad, sino en el lugar físico de residencia, según el escenario o el estadio donde se disputen los partidos, porque las capacidades son diferentes en todos los casos, ¿verdad? Si hablamos del fútbol, para el caso de Rocha, de la primera división al B, estamos pensando en la capacidad de Charrúa, que por estas horas es el escenario elegido y autorizado para que se jueguen todos los partidos de la B, más allá de alguna excepción que se puede hacer con los equipos del interior que disputan el campeonato, como Atenas de San Carlos, Rocha o Tacuarembó. En lo que respecta al fútbol de la primera división profesional, se va a jugar en distintos escenarios, las capacidades son diferentes, y en el caso del Estadio Centenario, por ejemplo, que justo toca reanudar con el Clásico, la capacidad del sector de prensa es diferente a la capacidad de una tribuna principal que tiene otro escenario, que podría ser en Montevideo el Paladino o el Trócoli o el Parque Viera, o en el interior podría ser el de Deportivo Maldonado, el Prandi de Colonia o el de Cerro Largo. Las capacidades son diferentes. No altera el cupo del medio, lo que va a alterar es la ubicación, la forma de distribuirlos para que puedan realizar la tarea. Y la otra cosa que me parece interesante que hemos logrado acordar es un cupo que creo un número que podríamos calificar como muy aceptable para fotógrafos en el campo de juego y detrás de los arcos, en lo que se podría denominar la zona amarilla, que podrían trabajar sin hisopado, ingresando unos minutos antes y retirándose inmediatamente después de que los equipos se retiraron del campo de juego, sin tener ningún contacto con los equipos en disputa. Y con la particularidad de que habría una recomendación que sería controlada, de que el que elige trabajar atrás de un arco tiene que continuar allí durante todo el partido. Entonces, eso te permitiría realizar tu trabajo, y bueno, va a cambiar el ataque y va a cambiar las imágenes que tenés, y después podrás combinar con otro colega para que te pase imágenes del otro arco y hacer un canje. Digamos que eso va a haber que resolverlo.
pero me parece que es un avance importante haber evadido el hisopado para estar dentro del campo de juego, no dentro del campo, sino en la zona limítrofe al campo, detrás de los arcos. Y bueno, por estas horas hemos podido solucionar eso y estamos en el proyecto de borrador, que si mañana tenemos la aprobación de la mesa ejecutiva, mañana viernes, entonces estaríamos virtualmente poniéndolo la Asociación Uruguaya de Fútbol en circulación para que empiece el sistema de acreditación de los medios. No va a ser con el ingreso con el carné habitual que tenemos emitido por la Asociación Uruguaya de Fútbol, sino que va a ser a través de un e-ticket, un e-ticket emitido por la Asociación Uruguaya de Fútbol que contiene todos los datos y un código QR. Y en el ingreso que se identifique para los medios, se lee el código QR y se controla el documento de identidad de quien se presenta para verificar que es la persona. Y después se puede fiscalizar durante el partido. Algunas otras cosas que contiene el protocolo sanitario, estamos hablando de dos cosas distintas, estamos hablando de una comunicación con un sistema de acreditaciones digital y ahora hablamos de protocolo sanitario. Va a haber un protocolo sanitario para el ejercicio profesional de los medios, pero eso surge de un protocolo sanitario matriz que la Asociación Uruguaya de Fútbol presentó en el Ministerio de Salud Pública. Y de ahí se construye un anexo específico para los medios de prensa que contiene una serie de ordenanzas o recomendaciones. Pero el matriz, por ejemplo, no prevé el contacto con los protagonistas. Lo que podemos adelantar entonces es que no va a haber notas en contacto entre periodista y protagonista del juego. Va a haber sí conferencias de prensa post partido, que allí hay ofrecimiento de la empresa propietaria de los derechos para organizarlas emitiendo la señal. Y el formato va a ser enviando preguntas al jefe de prensa. No es lo ideal, pero como hablamos de una situación extraordinaria, una situación que es rara, que no tiene antecedentes, excepcional, tenemos que entender que hay que adaptarse a esa situación porque además va a ser transitoria mientras dure la emergencia sanitaria. Y entonces acá viene, un poco para redondear, el mensaje que nos transmiten las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol al Círculo de Periodistas Deportivos. El objeto es poder volver a la disputa del fútbol. Y lo que queremos en el retorno al fútbol, el objetivo esencial es que el fútbol continúe, y no que tengamos una dificultad y que tengamos una situación de brotes o contagios que haga que el fútbol se detenga, porque si se detiene, entonces no vamos a tener fútbol hasta el año que viene, seguramente. Por tanto, con ese espíritu, tenemos que tener una actitud abierta, colaborativa, de negociar algunos aspectos, pero de aceptar que estamos ante una situación de carácter absolutamente excepcional y extraordinaria. Y por tanto, entonces, como venía diciendo, nos tenemos que adaptar y aceptar. Esto no quiere decir que no dialoguemos, que no nos sentemos en una mesa, que no negociemos, como venimos haciendo hace 48 horas, y te podría decir que en el día de ayer, en el día miércoles, las reuniones abarcaron 3 horas y media en la mañana y 6 horas en la tarde. Diferentes reuniones con diferentes actores en las que me tocó participar en todas por el lugar que le dieron al Círculo de Periodistas Deportivos como institución representativa de los medios y de los periodistas. No de los medios, de los periodistas. Y la verdad que nos pareció, primero agradecimos, pero nosotros no fuimos a reclamar. Nosotros cuando estuvimos el 25 de junio, que ya lo hablamos en una nota anterior, fuimos con un aporte de recomendaciones, no fuimos a llevar un problema, fuimos a decir, aquí estamos y venimos a traer un aporte que no es la solución, pero es un aporte para que vean que estamos en el camino de contribuir, de ayudar a que entre todos podamos
a echar esto a caminar. Y en ese sentido fue recibido, y te podría decir que muchas de las cosas que va a contener el sistema de acreditaciones en cuanto a criterios y el protocolo sanitario para medios tiene que ver con redacción que fue aportada por el Círculo de Periodistas Deportivos, lo que quiere decir que estamos trabajando en sintonía. Y no es otra cosa la que podemos hacer, porque entiendo también que hay mucha gente que está pendiente de recuperar algunos ingresos o ingresos complementarios a los que tiene a través de la vuelta al fútbol. Por ejemplo, cuando muchas veces uno siente voces de reclamo, el fútbol empieza sin público, eso ya habla de que un espectáculo masivo sin público es excepcional, pero además no hay venta de ningún tipo de productos dentro de los estadios. No hay ni gente, ni vendedores, o sea, no hay gastronomía, no hay bebida, y solo se admite el ingreso con agua natural. Está prohibido el acceso con mate, con bebidas refrescantes y con alimentos. Solo agua natural. Entonces estamos hablando de algo excepcional, ¿verdad? Te están permitiendo entrar con agua para mantener la hidratación, pero nada más. Entonces, no entras con alimentos, no se comparte nada, va a haber recomendación para la higiene de los elementos de trabajo, la alfombra sanitaria, la toma de la fiebre, a lo mejor la firma de un documento tipo en la que consten todos tus datos y contestes algunas preguntas y allí quede establecido que vos estás afirmando que aparte de que tenés la fiebre normal, no tenés ni neumonía, ni vinís del exterior, ni tuviste contactos con personas, en fin. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con preservar la integridad de lo que comienza desde el punto de vista sanitario. Y en ese sentido, la actitud nuestra, la que hemos encabezado con los compañeros del Consejo Directivo, que me han dado la responsabilidad de sentarme a negociar y me han dado no solo la facultad, sino también el apoyo, es ir en una actitud colaborativa, tratando de defender derechos, pero sabiendo que tenemos que participar de ser condescendientes con la excepcionalidad que está planteada y entender desde nuestro lugar que lo que se plantea es realmente algo racional. Queremos que vuelva el fútbol, lo que no queremos es que se interrumpa. Claro. Ernesto, dos preguntas en una te voy a hacer. Tú mencionabas recién el tema de los hisopados para los fotógrafos que no iban a tenerlo, no iban a hacérselo, no se lo iban a realizar. ¿Qué pasa con los periodistas? Con los de radio, por ejemplo, o otros medios que de repente, o sea, pueden concurrir de nuestro departamento hacia la capital del país. ¿Se les va a realizar? ¿Cómo sería esa historia? No, en realidad van a seguir el procedimiento de acreditaciones que se va a publicar con acreditación digital, y lo que van a tener que cumplir es con medidas sanitarias básicas. Se les va a controlar la fiebre, tienen que usar tapaboca durante todo el trabajo profesional, con la excepción de un narrador. Si tienen acceso a una cabina de transmisión, excepto en el estadio, que por el ancho de las cabinas se pueden permitir 2 personas. En el resto de los escenarios solo se admite el que tenga acceso a una cabina de transmisión, 1 persona por cabina. Bien. Porque la distancia física sostenible está establecida en 2 metros, pero no son 2 metros lineales, son 2 metros de diámetro, son 2 metros para adelante, hacia atrás, hacia mis costados, ¿me explico? Por lo tanto, tenés que ir con el tapabocas, hay que tomarse la fiebre, hay que establecer el litique, hay que pasar por el alfombrado sanitizado, ¿verdad? Y hay que mantener la distancia física sostenible y la higiene de los elementos de trabajo, y en algunos casos, que no lo tengo todavía bien claro, creo que es en los fotógrafos, no lo tengo claro, no porque lo tengo claro, no sé si lo recuerdo bien. Los fotógrafos, que son los que van a estar en el campo de juego, aún afuera, pero en una zona, en una delgada línea entre la zona amarilla y lo que se denomina zona roja, son los que van a tener que trabajar, además de con tapaboca, con guantes. Muy bien.
Ernesto, en caso de, ojalá que no suceda, en caso de que exista No algún quiere caso, decir que, no quiere decir que colegas de radio o quieran ir con guantes también, lo pueden hacer, pero sí, pero es una exigencia para los fotógrafos. para los fotógrafos. En caso de, ojalá que no suceda, digo, pero en caso de que se esté desarrollando el campeonato y acontezca algún caso de coronavirus en algún protagonista, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué se ha hablado? La información que poseo hasta este momento es que ese equipo hay que hacer control a todo el equipo y ahí se va a resolver si el equipo continúa disputando el torneo quitando momentáneamente a las personas que estén infectadas o si tiene que retirarse del campeonato. Esto no estoy en condiciones de afirmarlo, pero manejo una información que está en ese entorno. Esperemos que no suceda, pero en principio eso. Lo que sí, en el Congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol que se realizó acá en Montevideo, obviamente con la presencia de todos los estamentos, incluido la OFI, representada por el doctor Fernando Sosa en el Ejecutivo, y con la representación que tenía en el Congreso, se hizo un agregado, agregado, un anexo al Código Disciplinario, por cuanto los clubes que violen el protocolo sanitario no tienen una responsabilidad objetiva en cuanto a que podrían llegar a perder puntos, cosas por el estilo, pero hay multas previstas, o sea, hay una multa económica para quienes violen el código sanitario al cual están comprometidos por parte de la federación que rige la actividad, la Asociación Uruguaya de Fútbol, ante el Ministerio de Salud Pública. O sea, los clubes se tienen que comprometer y son los responsables en la organización de sus espectáculos de que se cumpla el protocolo sanitario en todos los aspectos que corresponden a quienes concurren al escenario donde se va a disputar un juego. Muy bien, Ernesto, como siempre, muy ilustrativo, muchísimas gracias. Bueno, te mando un abrazo para toda la gente entre líneas, a los colegas de Rocha, y en el final, y a modo de apéndice, te digo que en lo que al fútbol chacarero corresponde, estamos en contacto con el doctor Luis Camargo, consejero de OFI del Litoral Norte, y con Ortiz, el secretario general, que fueron los que elaboraron el protocolo sanitario de OFI para la vuelta al fútbol de la Organización del Fútbol del Interior, y vamos a comenzar a elaborar el protocolo sanitario para los medios de prensa. Sabido es que va a demorar un poco más porque OFI no quiere volver al fútbol sin público, pero de todas maneras nos estamos poniendo a trabajar en el protocolo sanitario para los medios con OFI, como Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, y tenemos previsto en los próximos días con el doctor Camargo, el doctor Ortiz y a lo mejor Fernando Sosa, un Zoom donde vamos a estar invitando a todos los colegas del interior que quieran participar. Por supuesto, pensamos contar contigo y con Entrelink. Muy bien.